755 partidos, 516 goles y 224 asistencias. Estos números definen al BBC del Real Madrid. Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Este trío no solo ganaba partidos, sino que destruía el mundo del fútbol. En 5 años lograron ganar 12 trofeos, 3 Champions League consecutivas y fueron considerados uno de los mejores tríos en la historia del fútbol. Pero ¿qué tan buenos eran realmente? Para descubrirlo tenemos que regresar al principio. Los Galácticos, un equipo del Real Madrid tan bueno que algunos jugadores aún sudan al escuchar sus nombres. Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, estos jugadores hicieron más que dominar, hicieron que el fútbol pareciera arte. El Real Madrid era una fuerza de la naturaleza a principios de los 2000 y muy pocos podían siquiera soñar con enfrentarse cara a cara con ellos. Pero todas las eras deben terminar, una lección que cada aficionado aprende eventualmente. Para 2003, la dominación del Real Madrid estaba amenazada por las estrellas emergentes del Barcelona. Créelo o no, hubo un tiempo en el que Real Madrid no estaba en la cima del fútbol español. De hecho, para 2006, el club no había ganado ni un título de liga ni ningún trofeo en absoluto en 3 años. El Real Madrid no acepta el fracaso. Algo tenía que cambiar para devolver al club a sus años de gloria. Primero, el Real contrató a Fabio Capello y le encomendó la tarea de ganar la liga. Aunque el equipo ganó la liga en el último día de la temporada, el fútbol hiperdefensivo y 5 sesiones de Capello dejó mucho que desear. Los aficionados querían el juego fluido y hermoso que habían visto en la era de los Galácticos. Capello era más Simeone que Wenger. El siguiente fue Bernd Schuster, nombrado en 2007. Schuster tuvo un destino similar al de Capello. Devolvió el glorioso fútbol ofensivo que los aficionados ansiaban, lo que lo llevó a la dominación de la liga. Esta vez el Real ganó el título con 3 partidos aún por jugar, pero ganar la liga no es suficiente para un club como el Real. La verdadera prueba es la Champions League. Después de que el equipo de Schuster fuera eliminado por la Roma en los octavos de final, todos sabían que los días del entrenador estaban contados. Finalmente, en 2008, el Real contrató a Juan de Ramos, con mucho la peor de las contrataciones. Bajo el mando de Ramos, el Real sufrió enormemente. Fueron eliminados 4-0 por el Liverpool en la primera ronda de eliminación directa. Terminaron segundos en la liga y sufrieron una humillante derrota por 6-2 en casa contra el Barcelona. Todos los clubes atraviesan momentos difíciles, todos menos el Real Madrid. Estos resultados eran absolutamente inaceptables. Algo tenía que cambiar. Fue entonces cuando el club se unió y trabajó en un plan para inaugurar una nueva era del fútbol, la segunda venida de los Galácticos. Florentino Pérez, el presidente del club en la época de los Galácticos, regresó al cargo después de que Ramón Calderón renunciara. El hombre que había traído a los primeros Galácticos ahora traería a los segundos. Pérez no es un hombre que haga las cosas a medias. Cuando regresó a la presidencia por segunda vez, quería causar un gran impacto, y vaya que lo hizo. Su primer fichaje fue nada menos que Cristiano Ronaldo, el ganador del Balón de Oro 2008 y orgullo del Manchester United, por una tarifa récord de 80 millones de libras. Eso equivale a unos 124 millones de libras hoy en día. El fichaje sacudió al mundo del fútbol. Ronaldo había ayudado al United a ganar 3 títulos consecutivos y había llevado al equipo a 2 finales de Champions League. Los aficionados del United estaban devastados al verlo partir, pero los del Real estaban en la luna. Poco sabía la gente que eso era solo el comienzo. El siguiente fue Karim Benzema, procedente del Lyon. El Lyon acababa de ganar su 7º título de liga consecutivo y se había consolidado como una fuerza temible en el escenario europeo. Su academia produjo muchos jugadores talentosos, siendo Benzema su estrella prodigio. Con estas 2 estrellas añadidas a la plantilla, el mundo tenía grandes expectativas sobre lo que el Real Madrid podía lograr en la próxima temporada. Los resultados fueron una mezcla, algo de gloria combinada con mucha decepción. Cualquiera que sepa algo de fútbol sabe cuán increíble fue el comienzo de CR7 en el Real Madrid, una señal de la dominación que estaba por venir. Ronaldo marcó en sus primeros 4 partidos de liga, siendo el primer jugador en la historia del Real en hacerlo. Además, anotó un doblete en sus 2 primeros partidos de Champions League con el club. Al final de la temporada, Ronaldo había marcado 33 goles y dado 10 asistencias en solo 35 partidos, estadísticas irreales de un jugador
superior y real. Benzema, por otro lado, estaba teniendo problemas. Su falta de goles y su bajo rendimiento lo llevaron al banquillo en favor de Gonzalo Higuaín. Los medios españoles no se la pusieron fácil, llamándolo el nuevo Anelka del Real Madrid. Completamente opacado por Ronaldo y sintiendo el peso aplastante de las expectativas sobre sus hombros, la confianza de Benzema cayó drásticamente. Solo logró 9 goles y 6 asistencias en 33 partidos. Pero las cosas empeoraron. Cuando el Real se enfrentó al AD Alcorcón, un equipo de la segunda división en la Copa del Rey, todos lo daban por una victoria asegurada para el Real. ¿Para qué molestarse en ver el partido?, pensaban muchos aficionados. A la mañana siguiente encendieron la televisión y vieron el resultado: 4-0. Justo lo que pensaron, hasta que notaron quién había ganado 4-0 y sus mandíbulas cayeron al suelo. Una derrota humillante sin duda, pero al menos era solo la copa doméstica. El Real podía vivir sin ella. Pero cuando llueve, llueve a cántaros. Benzema se enfrentó a su antiguo club, el Lyon, en los octavos de final de la Champions League. En otro resultado sorprendente, el Lyon derrotó a los gigantes españoles 2-1 en el global, negándoles la gloria europea. Las alarmas comenzaron a sonar. A mitad de la temporada, el Real estaba a 5 puntos del líder, Barcelona. Con la Liga como su única esperanza de trofeo, el club hizo un esfuerzo titánico para cerrar la brecha, ganando 12 partidos consecutivos, pero perdió contra el Barcelona 2-0 en casa y empató contra el Málaga en la última jornada, entregándole el título a su eterno rival. Al comienzo de la temporada, tanto expertos como aficionados creían que el Real estaba destinado a grandes cosas. Al final no tenían nada que mostrar por sus fichajes millonarios. La gente comenzó a preguntarse si la segunda era de los Galácticos había terminado antes de haber comenzado realmente. ¿Se estaría hundiendo el Real persiguiendo los días de gloria del pasado o aún había esperanza? Estas eran las principales preguntas en ese momento. Pero Papá Pérez no entró en pánico. Sabía reconocer a los jugadores destinados a la gloria cuando los veía. Ronaldo y Benzema eran exactamente eso. Solo faltaba el hombre adecuado al timón para guiarlos a la tierra prometida. Necesitaban un hombre que se hubiera demostrado ganador en serie, un líder con autoridad y disciplina incuestionables. Necesitaban al Special One. En 2010, José Mourinho puso en marcha la segunda era de dominio de los Galácticos en el Real Madrid. El hombre había llevado al Porto a una gran victoria en la Champions League, había ganado sus primeros títulos de la Premier League con el Chelsea y, lo más importante, había ganado el triplete con el Inter de Milán a expensas del Barcelona en la Champions. La final de esa Champions se celebró en el Bernabéu, así que Mourinho salvó al Real de ver al Barça levantar el trofeo en su propio estadio. Los aficionados del Real ya lo amaban. El club continuó su gran racha de fichajes con la llegada de Mesut Özil y Ángel Di María. A Ronaldo se le dio su icónico número 7 y Benzema se ganó el dorsal 9. Mourinho no ganó la Liga ni la Champions en su primera temporada con el club, pero logró dos cosas claves que se sentarían las bases para la gloria futura. Primero, Mourinho golpeó el legado invencible del Barcelona al ganarles la final de la Copa del Rey. Aunque perdieron contra ellos en la Liga y la Champions, perder contra ese Barcelona no era ninguna vergüenza. La victoria en el trofeo y la actuación demostraron que el Real estaba listo para desafiar al todopoderoso Barça una vez más. Segundo y lo más importante, Mourinho ayudó a Benzema a encontrar su forma. Marcó 26 goles y dio 9 asistencias durante la temporada, eclipsado por los increíbles 53 goles de Ronaldo, claro, pero aún así fue un rendimiento fantástico para un joven que había estado falto de confianza hasta entonces. En su segundo año, 2011, Mourinho llevó al Real a su título de Liga número 32 después de 4 años sin gloria. Derrotó al Barcelona 2-1 ese año, la primera victoria en un clásico de la Liga desde 2008, y logró un récord de 100 puntos, la mayor cantidad jamás acumulada por cualquier equipo en la historia del fútbol europeo. Aunque progresaron bien en la Champions, el Real estaba todavía lejos de ganarla. La siguiente temporada de Mourinho terminó terriblemente y el club decidió separarse de Special One en junio de 2013, agradeciéndole por todo lo que había hecho por el club. Su reemplazo, nada menos que el mismísimo Don Carlo Ancelotti. Don Carlo Ancelotti miró a Ronaldo y Benzema, vio un talento y una habilidad increíbles, pero sabía que necesitaban a un jugador de clase mundial más para iniciar una nueva era de dominio.
Ancelotti buscó la pieza final del rompecabezas y la encontró nada menos que en el Tottenham Hotspur. Cuando Gareth Bale se unió al Southampton en 2007 a la edad de 16 años, todo el mundo podía ver que no se quedaría allí mucho tiempo. Su velocidad, habilidad con el balón e increíble atletismo lo convertirían en un jugador súper adaptable. Cuando se mudó al Tottenham en 2008, su talento brilló. A pesar de algunos problemas de lesiones, Bale arrasó en la Premier League, llevando a los Spurs a nuevas alturas. Ancelotti mantuvo su ojo en el galés y cuando llegó 2013, el Real Madrid le hizo al Tottenham una oferta que no pudo rechazar. Cuando el Real llama, ni el talento más brillante puede decir que no. Bale tenía los ojos puestos en ganar grandes títulos, así que naturalmente dejó el Tottenham y se unió al equipo español, listo para devolver al Real a sus días de gloria. Considerando cuán influyente llegó a ser el trío BBC, podría sorprenderte saber que Bale no fue la primera opción del club. En 2011 el Real había intentado fichar a Neymar del Santos, pero su oferta de 45 millones de euros fue rechazada. Más tarde Neymar se unió al Barcelona para formar el temible trío MSN. Te hace preguntarte qué podría haber pasado si la estrella hubiera ido al Madrid en su lugar. Aún así, Bale estaba lejos de ser una segunda opción. Su legendaria actuación contra el Inter de Milán, donde anotó un hat-trick de goles espectaculares, consolidó su estatus como un talento de primera clase. Junto a Benzema y Ronaldo, el mundo creía que fácilmente podía transformarse en un jugador de clase mundial, el hombre que el Real necesitaba para hacer realidad el sueño de la décima. Vuelan los pájaros, crece la hierba, el Real Madrid gana la Champions League. Es solo un hecho de la vida, pero si has estado prestando atención, te darás cuenta de que durante este tiempo el Real no había ganado ni un solo título de Champions en más de 10 años. Para sus aficionados esto era un desastre, pero todos los clubes atraviesan malas rachas, incluido el Real. ¿Por qué importaba tanto este trofeo en particular? El club había acumulado un récord de 9 títulos de Champions League hasta ese momento, y la idea de ser el primer club en llegar a los 2 dígitos era un sueño hecho realidad. Después de haber sufrido una época de dominio del Barcelona, los fans del Real necesitaban algo para presumir sobre su eterno rival. ¿Qué haría falta para que el Real hiciera historia con la décima? Muchos creían que el trío BBC podría ser la respuesta a esa pregunta. Desafortunadamente, el comienzo de Bale no inspiró mucha confianza. Las lesiones lo mantuvieron fuera por largos periodos, perdiéndose 5 partidos y solo jugando 5 completos en los primeros 16 de la temporada. El trío no tenía mucha sinergia al principio y les tomó tiempo conocerse. Aún así, la calidad de Bale brilló y el jugador logró acumular 9 goles y 7 asistencias a pesar del difícil comienzo. A mitad de la temporada, el Real estaba 3 puntos detrás del Barcelona y el Atlético, sus rivales locales, que se habían visto muy competitivos en los últimos años. Su récord en enfrentamientos directos esta temporada también era pobre. El Real perdió 1-0 en casa y empató 2-2 fuera en los derbis madrileños. También perdió 2-1 en el Camp Nou y sufrió una brutal derrota 3-4 gracias a un increíble hat-trick de Messi en el Bernabéu. Pero en el fútbol no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Con una decena de partidos bajo el cinturón, el trío Bale, Ronaldo, Benzema realmente comenzó a florecer. Los aficionados rivales miraban con terror como la BBC comenzaba a marcar goles por diversión, destrozando defensas y arrasando en la liga durante la segunda mitad de la temporada. Los partidos terminaban con resultados de 5-0 y 6-0 por doquier. Al final de la temporada de la liga, la BBC había anotado un total de 97 goles, lo que representaba el 61% de todos los goles del equipo. Sin embargo, esta forma no fue suficiente para compensar el mal comienzo de la temporada liguera y el club terminó en tercer lugar, mientras que el Atlético logró su primer título de liga en 18 años. Los aficionados del Real vieron el increíble potencial en su trío ofensivo, pero el éxito de sus rivales locales dejó un sabor amargo en sus bocas. Una victoria por 2-1 sobre el Barcelona en la final, gracias a una carrera monstruosa de Bale, ayudó a mejorar un poco el ánimo, pero aún no estaban satisfechos. Sin embargo, aunque el rendimiento en la liga no fue el mejor, la forma que había encontrado el trío BBC se tradujo maravillosamente a la Champions League, el verdadero objetivo del club. 3 clubes alemanes se interponían en su camino hacia el final. El primero fue el Schalke de visitante. Esto terminó en una masacre. El Real ganó 6-1 gracias a una actuación absolutamente dominante del trío BBC, con cada uno de ellos anotando un doblete y mostrando una fluidez en el juego que parecía imposible de detener. El partido de vuelta terminó 3-1, dejando el Schalke completamente destrozado con un resultado global de 9-2 a favor del Real. El siguiente fue el Borussia Dortmund. Dado el legado europeo del Dortmund, este desafío sería mucho más complicado. En la ida, el Real dominó a sus oponentes alemanes con una victoria de 3-0 en el Santiago Bernabéu. Los
aficionados rodaron los ojos pensando que la serie ya estaba sentenciada. ¿Quién podría remontar contra un equipo así? Pero entonces el Dortmund demostró que la Champions nunca es fácil. La atmósfera abrumadora del muro amarillo casi resultó ser demasiado, ya que el Dortmund se puso 2-0 arriba en el segundo partido. El Real logró aguantar y clasificarse con un resultado global de 3-2, pero la lección había sido aprendida. Ni siquiera la BBC podía subestimar a sus rivales en esta competición. El último obstáculo era el más grande de todos, el Bayern Múnich, los campeones de Europa. Millones de aficionados sintonizaron para ver el partido del año, el que podría determinar quién levantaría la Copa de Europa al final. El Bayern había eliminado con facilidad al Arsenal y al Manchester United hasta ese momento, y la ajustada victoria del Real contra el Dortmund hacía que muchos fans se sintieran nerviosos por este enfrentamiento. Sin embargo, un rayo de esperanza brilló en la ida. El partido de apertura en el Bernabéu terminó con una victoria por 1-0 gracias a un gol brillantemente trabajado por Benzema. No haber concedido goles de visitantes era una gran ventaja, pero una ventaja de 1-0 contra un equipo tan eficiente y experimentado como el Bayern no garantizaba nada. Muchos aficionados empezaron a preocuparse cuando el Real viajó al Allianz Arena. ¿Podrían mantener la ventaja y dar un paso más hacia la ansiada décima? No tenían de qué preocuparse. El Real se concentró, mantuvo la calma y ofreció una actuación que sorprendió al mundo. No solo mantuvieron su portería a cero, sino que lograron marcar 4 goles al mismísimo Neuer, 2 de Sergio Ramos y 2 de Cristiano Ronaldo para sentenciar la eliminatoria. El Real Madrid estaba en la final de la Champions League. Hasta ese momento las estadísticas del trío BBC eran impresionantes. De los 17 goles anotados en la fase eliminatoria, 13 habían sido obra de Ronaldo, Bale y Benzema. No había duda en la mente de nadie. Eran de lejos el mejor trío ofensivo del planeta en ese momento. Pero la historia no recuerda estadísticas, recuerda trofeos. Solo quedaba un último obstáculo antes de poder iniciar la tan esperada era de gloria: el Atlético de Madrid. Después de haber eliminado a equipos como el Milán, el Barcelona y el Chelsea en rondas anteriores, el Atlético estaba listo para escribir su propia historia. Ganar la liga ya había energizado a su afición, pero una victoria sobre su eterno rival para obtener su primera Champions League, negándole al Real la décima, llevaría esa emoción al frenesí. 2 clubes, una ciudad, un equipo buscando revivir sus días de gloria y el otro esperando iniciar los suyos. El 24 de mayo de 2014 en Lisboa comenzó la batalla por Madrid. El primer tiempo terminó con el Atlético en ventaja gracias a un gol desordenado de Godín en el minuto 36. Los aficionados del Real contenían la respiración mientras comenzaba la segunda mitad. ¿Podría su legendario trío encontrar un gol a tiempo para igualar el marcador? ¿O era el momento de brillar del Atlético? Los minutos pasaban lentamente, pero el Real no encontraba la manera de abrir la defensa del Atlético. Los jugadores colchoneros defendían como si sus vidas dependieran de ello. La BBC lanzó todo lo que tenía contra sus rivales, pero de alguna manera resistían. Los últimos segundos del tiempo de descuento se desvanecían. El marcador seguía mostrando 1-0. Los aficionados del Atlético contenían la respiración. Los del Real Madrid agachaban la cabeza en señal de derrota. El sueño de la décima parecía haberse esfumado. Su trío estrella había caído en el último obstáculo. Entonces, la salvación. Un córner a favor del Real envió el balón volando hacia el área. La cabeza de un jugador del Real conectó con el balón. No fue Bale, no fue Ronaldo, no fue Benzema, fue Sergio Ramos. Como si la mano de Dios hubiera guiado el balón, este rebotó y se coló en la esquina de la red. La parte blanca del estadio estalló en júbilo. En el último segundo, Sergio Ramos le había dado al Real una vida extra. 1-1. El árbitro pitó el final y el partido se fue a la prórroga, pero aún no había terminado. Los jugadores del Atlético estaban visiblemente sacudidos, pero todavía podían recuperarse. Ramos había abierto el marcador. Ahora le tocaba al trío ofensivo terminar el trabajo. Y vaya si lo hicieron. El Real Madrid se vino arriba. Sus aficionados coreaban más fuerte que nunca. Una fantástica carrera hacia el área de Di María terminó con un cabezazo de Bale, quien empujó el balón al fondo de la red para poner al Real en ventaja en el minuto 110. 2-1. Marcelo aumentó la ventaja con un remate perfecto solo 8 minutos después. 3-1. Finalmente, en el último minuto de la prórroga, el Real ganó un penalti. ¿Quién más sino Cristiano Ronaldo se acercaría al punto de penal? Con un mar de camisetas blancas observando desde
atrás de la portería y el portero del Atlético como el último obstáculo entre él y la gloria eterna. Ronaldo corrió hacia el balón y disparó 4-1. El estadio enloqueció. La BBC había anotado 2 goles cruciales en la final de las finales y el penalti de Ronaldo lo convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en una final de la Champions League con 2 clubes diferentes. Los aficionados del Real Madrid celebraban mientras sus rivales destrozados abandonaban el estadio. El equipo levantó la 10ª Copa de Europa del club bien alto en el aire. La ansiada 10ª había llegado. Lo más interesante de esta final es que la BBC jugó al 50% de su capacidad, los 3, pero querían estar en el campo. Lo que nadie sabía era que este era solo el comienzo del dominio del Real Madrid y más notablemente de la BBC. En la mayoría de los documentales de fútbol, normalmente aquí es donde se pone fin a la historia. Los héroes han ganado el premio definitivo, luego viene su declive, pero todos los recuerdan con cariño por haber logrado lo imposible. Créditos finales, historia terminada. Pero esto es lo que hace que la historia del trío BBC sea tan especial. La legendaria victoria de la 10ª no fue el último capítulo de una larga y hermosa historia, fue el primer párrafo. Con el final de la era dorada del Barcelona, el Real Madrid estaba listo para volver a la cima del fútbol español. Es parte de mi sacrificio, mi obsesión por ganar. Cualquiera que conozca a Cristiano Ronaldo sabe cuánto le importa ganar. Ser campeón de Europa una vez no es suficiente. Necesita ser el hombre con más títulos de la Champions League de la historia, el que más goles haya marcado. En otras palabras, aspira a ser el GOAT. Esta mentalidad se reflejaba en todas las áreas de su vida y más notablemente en sus compañeros de equipo, quienes seguían su ejemplo. La BBC necesitaba ser recordada como el mejor trío ofensivo en la historia del fútbol. El problema era que enfrentaba una competencia feroz. Había otra historia que se estaba desarrollando en paralelo a la del Real Madrid en ese momento, la de MSN. El temido trío del Barcelona, compuesto por Messi, Suárez y Neymar, irrumpió en escena. Con la incorporación de Suárez en 2014, el club se sintió preparado para desafiar al Real por el prestigio de ser el ataque más letal del mundo. Bale, Benzema y Ronaldo tendrían que trabajar al máximo si querían mantenerse por delante de estos 3 demonios. Había comenzado una nueva rivalidad. La temporada 2014-2015 resultó ser una mezcla de éxitos y fracasos para la BBC. Mientras que cada uno de los 3 jugadores alcanzó logros personales, el Real Madrid como equipo se quedó un poco corto. La temporada comenzó bien. Un doblete de Ronaldo les dio la Supercopa de la UEFA a costa del Sevilla, la primera victoria del Real en esa competición. Además, un gol de Bale selló una victoria por 2-0 en el Mundial de Clubes. Pero las cosas se desmoronaron a mitad de la temporada. El impulso del club comenzó a decaer, mientras que el del Barcelona aumentaba. El Barça entró en una racha de victorias increíbles en la segunda mitad de la temporada, perdiendo puntos solo 3 veces, 2 empates y una derrota. Este ritmo les dio la ventaja y un gol de Messi en el estadio del Atlético les otorgó el título de la Liga. Una derrota poco inspiradora ante la Juventus en las semifinales de la Champions League y una eliminación temprana en la Copa del Rey significaron que el Real terminó la temporada con solo 2 trofeos y no particularmente prestigiosos. Los aficionados del club se sintieron decepcionados. Sin embargo, los seguidores del trío de la BBC estaban orgullosos. Hicieron historia en el club al anotar un récord de 100 goles en la Liga durante toda la temporada. No hace falta adivinar quiénes contribuyeron más a esa cifra. El trío fue responsable del 61% de todos los goles del equipo. En ese momento, la BBC era el motor que impulsaba al Real Madrid hacia adelante.